para volver a retomar hoy, entonces, en el versículo 21, hermanos. Vamos a Romanos 1:21, porque hemos estado tratando cómo Pablo nos comienza a centrar a los romanos. Si estamos hablando que el libro de Romanos es la gloria del Evangelio, pues Pablo nos comienza a mostrar que el Evangelio tiene una connotación importante y es el enfoque por donde comienza Pablo. Nosotros sabemos que hoy en día cuando evangelizamos, o por lo menos casi desde el tiempo que yo conozco del Señor, pues se ha basado el Evangelio siempre en predicar un Evangelio partiendo del Dios de amor. Y no es que Dios no tenga amor, Dios es amor. Pero vemos que Pablo, que está hablando de la gloria del Evangelio, comienza a centrar esta carta partiendo de lo que es justo y de lo que es juicio y de la condición del hombre y de lo que ha pasado con la historia del hombre. Pablo comienza hablando de un hombre que está en rebeldía y que está en rebelión contra Dios. Imagínense que así comienza Pablo haciendo la exposición en esta carta de cuál es la realidad del hombre terrenal, el hombre caído, el hombre que cayó y que fue destituido de la gloria de Dios. Y Pablo comienza a dar las razones por las cuales el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Porque el hombre está caminando ahora de una manera, como él lo dice, el hombre destituido de la gloria de Dios es un hombre que camina en toda impiedad e injusticia, porque este hombre se ha vuelto terrenal, perdió la capacidad que tenía el hombre de estar bajo la gloria de Dios, experimentando la realidad espiritual directamente entregada y dada por Dios. Y ahora tenemos un hombre alejado de Dios y que en la medida que la historia de la humanidad va pasando, pues el hombre se va alejando cada vez más de esa gloria. Y al alejarse cada vez más de esa gloria, lo que Pablo nos va a mostrar ahora es el resultado de lo que él puede entender que ha pasado en la historia del hombre. Entonces, Pablo va a decir y va a estar mostrándonos que el hombre ha estado y ha permanecido en una oscuridad profunda, pero esa oscuridad está cargada de un manto de rebelión, porque independiente de que el hombre se haya alejado de Dios, independiente de que el hombre esté muy lejos de Dios, pues lo que Pablo está diciendo es que de forma natural todas las cosas nos muestran y nos están revelando a Dios. Como que Pablo está diciendo, realmente Dios se ha dado a conocer, porque pues ahí vienen todas nuestras conjeturas acerca de qué pasa del hombre que no conoce de Dios, que está en una tribu, que está alejado, que está en una sociedad donde hay otros dioses. Pero Pablo lo que está de todas maneras colocando aquí en vilo es la conciencia del hombre, sea cual sea su etnia, religión, lo que sea, lo está colocando allí, dando a entender que el hombre alejado de Dios está abierto a recibir cualquier otra influencia espiritual y la cree. Porque eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Que el hombre definitivamente es tan real, la parte espiritual del hombre es tan real que está allí, es tan real que exista esa parte que el Señor colocó en el hombre para tener comunión con el hombre, que el hombre, si no está buscando a Dios en su rebelión, de todas maneras el hombre terminará buscando a lo que sea porque necesita llenar ese vacío, como decía San Agustín, ¿no? El famoso vacío en el corazón del hombre que tiene una forma de Dios que solamente puede ser llenada por Dios. Y ahí está el debate del hombre, porque el hombre no quiere reconocer a Dios, sino que el hombre quiere reconocerse a sí mismo y hacer de su experiencia espiritual una vida espiritual centrada en sí mismo. Rebelión. Entonces, versículo 21, vamos a partir desde ahí, hermano. Versículo 21. Dice, el versículo 21 sigue Pablo haciendo su entrega a los romanos, sigue entregándole la revelación a los romanos, le sigue mostrando lo que él por revelación ha entendido. Dice,
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y dice su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? El hombre alejado de Dios ha estado de todas maneras tratando de llenar ese vacío existencial y el hombre en su necio razonamiento ha tenido que inventarse una cantidad de cosas para poder llenar ese vacío. Vemos que rechazar a Dios, al rechazar a Dios, el hombre se ha negado a algo. ¿A qué se está negando? ¿A qué se está negando? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Este hombre alejado de Dios, aunque sí sabe y entiende que hay un Dios, de todas maneras no quiere reconocerlo, no quiere honrarle, se quiere negar a darle la honra y darle las gracias a Dios. Imagínense usted cómo es la rebelión del hombre alejado de Dios. El hombre alejado de Dios no quiere reconocer a Dios. El hombre alejado de Dios no puede honrar a Dios y el hombre salido, destituido de la gloria de Dios, no le puede dar la gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa en este hombre? Pues este hombre en esa condición, pues se hace y se formula preguntas. A la verdad, este Dios del cual yo fui destituido, yo sí debo honrarlo después de lo que pasó. ¿Por qué tendríamos que asumir que Él es el proveedor de todo lo que necesitamos y finalmente hay una vida de un hombre que lejos de Él ha podido subsistir? ¿Por qué darle gracias a Dios? Si hemos desarrollado, si hemos adquirido conocimiento, si por nosotros mismos hemos establecido una condición de vida donde ya no necesitamos prácticamente depender de ese Dios. Esas son los grandes interrogantes que el hombre se ha ido respondiendo en la historia tratando de darle solución a su vida, ¿no? Ustedes saben que Caín salió de la presencia de Dios y él era consciente de que salía de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo Caín cuando salió de la presencia de Dios? ¿Qué fue lo primero? A ver, hermanos. El que levanta la mano me dice, porque yo aquí no veo todos los que levantan la mano. ¿Qué fue lo primero que hizo Caín cuando salió de la presencia de Dios? La palabra de Dios nos dice. ¿Sí estamos allí? Sí estamos, mi hermano, sí estamos. Y entonces, ¿cuál sería como lo que a ustedes se les ocurre o han entendido? La Biblia dice que conoció a su mujer, Carlito. Sí. Pero ¿qué fue lo primero que él hizo? Él conoció a su mujer. Bueno, démosle la palabra a María Eugenia y luego A ver, María Eugenia. A ver, Carlitos, de lo que yo recuerdo es que él empezó a construir ciudades buscando seguridad. Exactamente, María Eugenia. Cuando él salió de la presencia de Dios, lo primero que él hizo fue comenzar a construir una ciudad. Y en esa ciudad, él estaba buscando algo que había perdido. Porque cuando él salió de la presencia de Dios, perdió la provisión que Dios le había dado, la protección que Dios le había dado y el deleite que causaba estar en la presencia de Dios. El reemplazo de Dios fue el establecer una ciudad, el hombre para el hombre, donde yo busco mi provisión, donde busco mi protección y donde quiero buscar mi deleite. Ahora no vamos a hacer ese estudio, pero sí sabemos de todo lo que pasó cuando Caín salió de la presencia misma de Dios, más allá del huerto, más allá del paraíso, más allá fue la sacada de... En la tierra de Enoc, mi hermano. Exactamente, más allá del paraíso fue sacado Caín. Y dice la palabra de Dios
que Caín es el digno representante de aquel hombre que ha salido de la presencia de Dios, que sabe que está Dios, pero que prefiere ignorarlo. Caín es el digno representante del hombre caído, que prefiere establecer su ciudad y prefiere crear sus sistemas de vida que le provean todo lo que él considera necesario para poder él conservar su vida. Ese es el tipo de hombre que ha creado esta sociedad, este sistema humano, está creado por todo ese hombre que se volvió definitivamente un peregrino, no peregrino, un extranjero, dice la palabra de Dios. Nosotros somos peregrinos porque venimos acá y vamos hacia una tierra que ya sabemos para dónde nos quiere llevar el Señor, pero Caín es el hombre que no sabe por qué está aquí, ni de dónde está, ni para dónde va. Ese es Caín, ese es el hombre cainita. Y entonces está ahí el Señor a través de Pablo diciendo que ese hombre no le glorifica como a Dios ni le da gracias, y no le quiere dar las gracias porque simplemente este hombre en la carne aborrece lo que es de Dios. El hombre en la carne aborrece la verdad, porque la carne está sustentada por la mentira, por el padre de la mentira. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que el hombre comienza a crear su propia historia, ¿no? El hombre comienza a crear su propia historia y en su propia historia decide sacar a Dios de la ecuación. Y el hombre decide, a través de los medios del hombre, trata de demostrar que Dios no tiene nada que ver con la existencia del hombre aquí en la tierra. Si yo no le quiero dar la gloria y la honra a Dios, mejor me invento una bonita historia. Y a través de la ciencia, el hombre encuentra una herramienta para hacer eso. Aquí vemos personas que hemos estado en el mundo de la ciencia. Y nosotros sabemos que la ciencia tiene su propia manera de explicar el origen del hombre aquí en la tierra. Y en esa explicación del origen del hombre en la tierra, yo sé que ustedes pasaron por biología, mi hermana. Y ustedes cuando estudiaron biología, ustedes les hablaron de las teorías del origen de la vida sobre la tierra. Bueno, aquí como biólogo les voy a hacer un examen. ¿De cuáles teorías ustedes se acuerdan? Porque hay teorías que nos explican a nosotros cómo la vida llegó a surgir en la tierra. Y el hombre que desconoce a Dios prefiere usted puede encontrar cualquier tipo de teoría y que al hombre le parece en su vano razonamiento que sí esas teorías pueden ser aceptables. A ver, hermana Ángela, usted que se acuerda de su biología. Evolucionismo es una de ellas. Bueno, evolucionismo como tal, es la explicación de cómo el hombre llega a partir de especies, a partir de subespecies, a partir de líneas, llega a ser el hombre. Pero estamos hablando de las teorías del origen de la vida aquí en la Tierra. ¿Sí se acuerdan? La generación espontánea, mi hermano. Bueno, ahí el hermano biólogo tocó una teoría que se llama la generación espontánea. Ilústrenos, hermanos, en qué significa la teoría de la generación espontánea. Bueno, rapidito, porque ahí Germancito y otros levantaron la mano. El hombre llegó a pensar que la vida surgía de la materia muerta, que creían que cuando la materia orgánica Alex, tenés mucho feedback, tenés mucho ruido, no se te escucha. No, pero no, es que Angelita tiene el micrófono abierto. Yo estoy en silencio en mi casita, estoy solito. Entonces les decía a mis hermanos que la generación espontánea el hombre simplemente la instituyó porque decía que de lo muerto salía lo vivo. Cuando un animal moría o la materia orgánica moría, veían que de él salía vida. Pues ya luego Pasteur es el que desmiente eso, pero se llegó a creer que la vida surgía de lo muerto. Ok,
La generación espontánea, como dice el hermano Alex, los científicos, cualquiera de hoy se escandalizaría, pero estamos hablando de que el mundo científico del siglo XVII, como estaba diciendo Alex, creía y pensaba y casi que aseguraban de que si usted cogía, por ejemplo, restos de material como trapos mojados, basura, cosas que estaban descompuestas, y si usted las arrinconaba en algún lugar oscuro, ellos dicen que de alguna manera, cuando ellos iban a ver esos elementos y los abrían o los descubrían, usted iba a encontrar que se había generado vida de una manera espontánea. Por ejemplo, como moscas, por ejemplo, como ratas, por ejemplo, como ratones. Y los científicos estaban convencidos de que había que colocar esos elementos en algún lugar que la vida se iba a generar espontáneamente. Y eso creían los científicos, hermanos. Y eso lo vino a destruir el señor hermano, hablo del hermano científico, porque él era cristiano, el señor Pasteur. Vino a desmentir esa teoría. A ver qué me dice María Eugenia. ¿Y qué después dice Germán? Bueno, Carlitos, la teoría que yo iba a citar no es de la vida, sino de la materia, que es la famosa teoría del Big Bang, que es de una gran explosión, se formó la materia y empezó a evolucionar el universo, o sea, a crearse el universo, digamos, pero no de la vida. Ay, señores, la teoría del Big Bang es la teoría de la formación del universo. Listo. A ver, Germán, recuerde su biología. No, pues por ahí mismo estaba mi hermano, por ahí mismo iba a hablar del Big Bang también. Bueno, vamos. Hay teorías que nos enseñaron de pronto que a nosotros se nos olvidaron en el mundo científico. La famosa teoría de Oparín, la teoría de que la electricidad en un mundo primitivo fue el que generó la vida a través de corrientes eléctricas en un mundo prehistórico con unos elementos, que esa electricidad hizo que se juntaran moléculas y se produjeran moléculas de vida en un caldo nutricio que había en la Tierra, como una sopa de elementos, y que la electricidad le dio a eso vida y de ahí surgió la vida. Póngale cuidado. Ustedes también han oído de la teoría de la panspermia. La panspermia es la teoría de que no, la vida fue de otro planeta. Por allá vino algún meteorito y vino y cayó en la Tierra, y ese meteorito traía materia orgánica, y entonces algún microorganismo o bicho por allí comenzó a generar la vida en este planeta. Póngale cuidado cómo el hombre piensa. Teorías. Las ventosas submarinas. Allá hablan los científicos de que en algún lugar histórico de un ambiente submarino, la vida se generó de una manera espontánea cuando hubo suficientes cantidades reguladas de calor en respiraderos hidrotermales. Bueno, todas esas teorías nos habla también de que si las últimas teorías son las famosas teorías del RNA o de ARN y DNA. Y ahí los científicos están en una encrucijada. ¿Ustedes saben qué es el DNA, mis hermanos? El ácido desoxirribonucleico. ¿Y eso qué es? Pues eso es todo lo que tiene que ver con las características genéticas, mi hermano. El ácido desoxirribonucleico es el libro de nuestra vida. Ahí está toda la información escrita de lo que somos nosotros. Y hay teorías que hablan ahora, esa es la molécula primordial de la vida. Y el ADN y el ARN forman un combo. El uno necesita del otro. Si no está el uno, no está el otro, porque si está el uno, no puede codificar al otro. Y entonces las grandes teorías del mundo hoy dicen que algo tuvo que haber generado y no se sabe quién fue primero, si el ADN o el ARN. O sea, que ya estamos a nivel molecular. Ahora ya no es el problema entre el huevo y la gallina, sino entre el ADN y el ARN, y ahí están los científicos hechos una bola.
¿Se da cuenta usted, hermanos, que el hombre prefiere crear teorías de todas partes de lo que se le ocurra, pero no reconocer a Dios? Por eso dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron, dice la palabra de Dios, en sus razonamientos, y dice, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué dice su necio corazón? Porque el problema del hombre destituido de la gloria de Dios es el corazón, y el corazón es altamente pervertible, y el corazón puede ser engañado, y un corazón engañado pues hace que usted mismo no pueda conocer la verdad. Y este necio razonamiento, como dice la palabra de Dios, hace que el necio diga en su corazón, no hay Dios. Y la Biblia dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Qué pasa con un hombre que está en esa condición? ¿Qué pasa con un hombre que no acepta ni entiende que Dios es el creador, que es el proveedor, que es el que produce en el hombre el deleite, puesto que el hombre fue creado para ser un recipiente contenedor del mismo Dios del universo? Pues no podemos llegar a tener una comprensión correcta de cómo funciona la vida y el universo. Ese es el gran problema. ¿Qué pasa con ese hombre? Ese hombre tiene pensamientos inútiles que le permiten llegar a conclusiones erróneas y finalmente a corazones entenebrecidos. Todo lo que el hombre, imagínense todo lo que acabamos de ver, todas las teorías locas que hay, que se basan en suposiciones y que se le llama ciencia, razonamientos de los que se llaman los sabios de este mundo. Todos los sabios de este mundo llegan a la conclusión de que no hay un Dios que ha creado nada, ni que sostiene nada, y que este universo carece de significado, de propósito, sino que esto ha ido marchando y que por las leyes azarosas de las leyes naturales de la vida, todo esto que nosotros vemos salió de ese caos sin sentido, sin propósito, que no viene de ningún lado ni va para ningún lado. ¿Qué piensan ustedes que puede ocurrir con un joven que está recibiendo este adoctrinamiento? Y eso lo hablo como profesor de biología, ¿no? ¿Qué piensa usted de un joven que entiende que está aquí en esta tierra por simple azar de unas locas moléculas que decidieron un día crear la vida y formar la vida, y que eso no tiene ningún sentido y nadie sabe para dónde va todo eso? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa que puede pasar en el corazón de un joven o de una persona que recibe todo este adoctrinamiento? Es una pregunta. A ver, Germancito. Bueno, pues yo creo que, pues primero que todo, el hombre caído, el hombre natural, no tiene esa conciencia de eternidad, ¿no? Y pues en la presencia de Dios es vida y hay eternidad, pero cuando el hombre sale de esa realidad de estar en la presencia de Dios se pierde. Entonces, un joven que se adoctrina en toda esta información, pues simplemente es un corazón que nace caído, que nace torcido, que nace en rebelión contra Dios, pero que cada día pues va a encontrar más argumentos en el mundo para negar la existencia de Dios, para pensar que la vida es aquí y ahora, para no poder levantar, por decir, hablando espiritualmente, no poder levantar tus ojos al cielo, no trascender, y pensar que solamente es lo que pueda hacer aquí, lo que pueda disfrutar, lo que pueda alcanzar y tomar, y que Él es el rey y el dueño de su vida y puede hacer con su vida lo que quiera. Finalmente, pues tiene como algo de cierto en lo que le dijo la serpiente a Eva: no vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios. Entonces se autodetermina su propio Dios cuando determina qué es lo bueno y qué es lo malo, y se pierde toda conciencia de pues realmente de lo bueno y lo malo, porque se tiene su propia perspectiva egoísta, y eso ese es el resultado de la sociedad que vivimos. Muy bien, mi hermano Germán. A ver quién ahí responde, ¿Katy o Harold? Caterine. A ver, Katy.
Mis hermanos, pienso que una persona adoctrinada de esta forma, como no tiene temor de Dios, es muy peligrosa. O sea, puede hacer lo que sea sin saber que hay consecuencias y consecuencias eternas. Consecuencias aquí en la tierra y consecuencias eternas. Porque no tiene temor de Dios. No, por eso es tan importante caminar en la ley también del Señor, ¿no? Cuando tenemos temor de Dios, no cometemos tanta maldad, ¿no? No cometemos maldad. Pero una persona que ha sido adoctrinada de esta forma hace lo que sea sin pensar en esas consecuencias. Muy bien, Katy, muchas gracias, hermanos, por la participación. Evidentemente, ¿qué puede usted esperar? Ahora, ese joven que es joven hoy, mañana es el adulto, mañana es el viejo, mañana es el hombre o el anciano. Qué difícil, después de que haber recibido todo ese adoctrinamiento, yo me he encontrado con personas a las cuales les he compartido el evangelio, ¿no? Y ahí están todas esas enseñanzas de los que han pasado pues por educación formal. Ahí están todas esas enseñanzas colocadas como fuertes argumentos en el alma de los hombres, ¿no? Porque entonces los hombres, cuando les estás compartiendo acerca del evangelio, te salen con cosas como esas, ¿no? Y es que, como decía Nora, y es que no es que nosotros venimos del espacio exterior. Yo he oído directamente a esas enseñanzas, porque algunas que otras han tenido más fuerza y otras han calado más en el corazón de los hombres. Lastimosamente, series como Cosmos del señor Carl Sagan fueron un caldo de cultivo para una generación que verdaderamente se forjó en el ateísmo, prácticamente con una serie televisiva que era como tan bonita, como tan hermosa, ¿no? Ustedes saben que Carl Sagan era un ateo completamente identificado. Y esas enseñanzas por allá, eso fue en la época de Jorge Iván Paneso, por allá en el año de los 70, y también de la época mía. Y esa época no nos perdíamos Cosmos, porque era bonito el programa, interesante, chévere, a las personas intelectuales les gustaba. Pero ¿cuántas personas hoy en día hablan de eso como si esas fueran verdades? Ya la gente perdió el concepto de que son teorías. Una teoría es algo que todavía no puede o no ha sido demostrado como justamente la que tiene que ver con el origen de la vida, pero para muchos investigadores o para muchos hombres de ciencia, esto ya sale del campo de la teoría y se entra en el campo como de la religión, porque ya usted tiene que creer que las cosas fueron como dice X teoría con la que yo me case y que eso es así porque es así y porque yo creo en esa teoría porque es la mejor teoría que explica, pero es una teoría. Nosotros sabemos, imagínense la teoría que había acerca de la generación espontánea ya en el siglo XVII. Esa teoría le parecía loca, hoy nos parece loca, ¿no? Escuchar a una persona, y eran científicos, eran hombres de ciencia que decían que cuando se acumulaban los suficientes elementos en algún lugar oscuro, húmedo, donde se colocaran elementos, la vida iba a surgir espontáneamente. Y nosotros pensamos que eso, hoy lo pensamos loco, pero eso es lo mismo que está pasando hoy a otro nivel. Porque hoy en día se está diciendo que la vida surgió de una molécula que se llama ADN o ARN y también se formó y se forjó espontáneamente. Es muy parecido. Consecuencias de eso, muchas. Barreras, argumentos en los corazones de los hombres. Filosofía, se han creado filosofías. Fruto de ver que el universo no va para ningún lado, de que venimos a este mundo sin ningún propósito, que el hombre no sabe ni dónde viene, para dónde va, ni nada de lo que hay acá sabe para dónde viene, para dónde va, pues se crearon doctrinas filosóficas como el nihilismo. Nihilismo. Hoy estamos un poco como investigadores para ustedes, hermanos,
Para que ustedes tengan muy presente esto de lo que Pablo estaba advirtiendo. La palabra nihilismo viene del latín nihil, que significa nada. Es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Y el nihilismo dio cabida a otra doctrina filosófica que fue el existencialismo. ¿Qué dice Germancito? Pues yo veo que de pronto parecen temas como muy naturales, pero todo esto ha venido como cronológicamente calando en el corazón humano y cada día se levantan más argumentos en contra del conocimiento del Señor, ¿no? Yo recuerdo pues así como a grosso modo que en un comienzo el hombre es religioso en su naturaleza caída, ¿no? Y el hombre caído sabe, en medio de todo, pues siente que le hace falta algo, era lo que tú decías, y lo está buscando, pero lo está buscando en el lugar equivocado, esa espiritualidad. Entonces, en ese afán de buscar algo o alguien a quien adorar, pues a lo largo de la historia hay periodos marcados muy claramente de toda esta idolatría, de todo este politeísmo, donde era muy fácil como buscar esas deidades eh, pues afuera, ¿no? Y no solamente uno, sino muchos dioses. Pero después cuando vienen estos cambios de pensamiento, como por decirlo así, el renacentismo, y me llama la atención eso, ese nombre precisamente, renacer, como que se cambia la perspectiva, ya no se mira hacia esos dioses afuera, sino que se mira hacia el propio hombre, y el propio hombre es el Dios de todas sus cosas, y es la propia autoadoración, la idolatría por sí mismo, y vemos hoy en día, yo creo que este es como el resultado de todo eso, ¿no? De que el hombre se autoproclamó su propio Dios y vive solamente en función de adorarse a sí mismo, y todo lo que haga está bien y todo lo que decida está bien, y él es el único que puede tomar el rumbo de su vida y hacer con su vida lo que quiere. Ok, mi hermano. Estas corrientes filosóficas, hermano, han dañado mucho a los jóvenes. Corrientes como el nihilismo, lo que nos predica el nihilismo, pues es eso. Es una idea pesimista de la vida. Muchos fuimos forjados en esos filósofos defensores de esas doctrinas, como Nietzsche, como Heidegger, como Sartre, Jean-Paul Sartre. Estos hombres pensaban que se preferían tener la idea de un devenir continuo de la historia sin cometido o objetivo final alguno. Y esto ha dado origen a que muchos jóvenes, al no encontrarle propósito a su vida, entraron en estas corrientes más modernas, como lo que se llaman los famosos Zen. Cuando usted oye charlas acerca del suicidio, usted se va a dar cuenta que muchas de esas doctrinas han influenciado a las jóvenes y a personas que no le encuentran sentido, porque han sido afectadas también por muchas de estas doctrinas. Muchos jóvenes se han metido en este campo, mis amados hermanos. Estos hombres, hubo una época en que Nietzsche era el filósofo de la época, la época universitaria. Las universidades han sido fuente de estas corrientes y muchos jóvenes han quedado presos allí por estas corrientes que abrazan pues ideas que están totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice Isaías 41:4, hermanos? Y otra persona que me busca, Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 y Isaías 41:4. A ver, yo le leo Isaías 41:4, mi hermano. Dice así: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo,
con los postreros. Imagínense, santos, la claridad que tiene la Escritura para dar una vacuna contra este tipo de pensamientos. Lo voy a leer en La Dios habla hoy, porque dice de la siguiente manera, la Dios habla hoy, dice, ¿quién ha realizado esta obra? ¿Quién desde el principio ha ordenado el curso de la historia? Yo, el Señor, el único Dios, el primero y el último. O sea, el Señor allí mismo está dando y está dando una clara advertencia al hombre de que Él está al tanto del curso de la historia y que Él es el único Dios y que Él es el primero y el último, para justamente prevenirnos de tener un corazón que ande rodando, desconociendo, como dice aquí Pablo, lo que justamente Pablo está comentando. ¿Y qué dice Eclesiastés 3:11? Yo lo tengo, Carlitos. Hágale, mi hermana. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Amén. ¿Cómo les parece a ustedes? Justamente en el libro de Eclesiastés, que ha sido considerado un libro que fue inspiración para muchos de estos pensadores, ¿no? Pero no leyeron esa parte. Se les olvidó esa parte, donde el Señor está diciendo claramente que Él colocó en el corazón del hombre. ¿Por qué será que el hombre tiene en el corazón ese sentido de eternidad? Pues dice el Señor que Él fue el que creó ese sentido de eternidad, ¿no? Por eso está diciendo aquí la palabra de Dios y el apóstol Pablo está haciendo esa advertencia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la sabiduría del mundo. Ahí está abierta la sabiduría del mundo. Un mundo sustentado bajo la filosofía, bajo el pensamiento, bajo la sabiduría de un hombre que ha construido su mundo fuera de la presencia de Dios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo le parece a ustedes, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Se ha dado cuenta usted por qué en la historia de las religiones, vea las religiones y usted se va a dar cuenta de algo? Que el hombre al dejar a Dios, ha comenzado a tratar de atribuirle a los animales poderes especiales, porque el hombre quiere identificarse con animales que para él son poderosos o que le transmiten al hombre una sensación de poder, de seguridad o de ventaja competitiva en esta naturaleza que está caída. Por eso el siguiente paso en esa escalera de la injusticia, donde el hombre no le da la gloria a Dios, donde el necio en su corazón dice, como dice el Salmo 14:1, Dios no existe, de los cuales Pablo en 1 Corintios 1:18 dice, los necios a menudo tienen algo en común, se creen sabios. Y ese versículo está citado muy a menudo, porque eso lo dice la Escritura, que se envanecieron. ¿Qué es envanecerse? Envanecerse esa palabra tiene que ver con estar vacío. Ese vacío que tiene el hombre, en vez de ser llenado con el Señor, pues se ha llenado de argumentos, por lo cual ha hecho que el corazón se encuentre entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido?
algo que está en tinieblas. No hay luz, rechazaron la luz que se tenía, la luz que tenía que ver con la gloria de Dios, porque el hombre antes de la caída estaba inmerso en la gloria de Dios. Por eso dice que ellos tenían luz, pero rechazaron la luz que tenía, de modo que solamente si la luz se va, lo único que queda es oscuridad. Y eso es lo que queda en el corazón del hombre que se profesa ser sabio en este mundo. Si eso pasa en el hombre, la escalera de la injusticia, porque todo tiene que ver con injusticia. ¿Por qué con injusticia? Porque es justo que el hombre le dé la gloria a Dios, dado que Dios es el creador, yo soy la criatura. Es justo que la criatura le rinda tributo, adoración al creador. Eso es justo. Pero como ha caído el hombre en esa escalera de injusticia, pues el hombre sabe qué pasa, que en ese vacío que tiene y en esa soledad profunda comienza a adorar a la creación en lugar del creador y se niega a darle crédito a Dios y en cambio se comienza a honrar las cosas creadas. ¿Saben cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? O sea que el hombre en su condición viola el primer mandamiento de la ley de Dios. A ver, hermanos estudiosos, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? La que bajó Moisés y le entregó al pueblo de Israel, no la que nos dio la Iglesia Católica. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios. No, hermano. Jehová, tu Dios es, algo así. Tu Dios No, uno es. hermano. ¿Qué pasa con los hermanos? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No, hermana. Ah, bueno. Hoy no le he dado ni una, pero le cuento que el evolucionismo sí es una doctrina. No, es que no estamos diciendo que el No. Pero no, perfecto, muy bien. Pero por ahí estamos hablando del origen de la vida. Bueno. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vámonos a Éxodo 20, hermanos. Éxodo 20. Hemos estado, fíjense ustedes, hemos estado viendo todo lo que ha pasado con el hombre y el hombre en su caída de injusticia viola el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Carlos. A ver, otra vez, léalo del versículo 2. No, leamos el 1 para que corrobore lo que se está diciendo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, se está presentando el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sigue, hermano. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigue, hermano. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora sí, hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios que bajó Moisés en las tablas? ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos. ¿Y qué más? No adorarás ninguna imagen. No te inclinarás a ella. No la honrarás, guardarás. O sea que, mejor dicho, que no seamos idólatras. Sino que al solo Dios adoremos.
Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios, hermanos, según como Dios se la reveló a Moisés. Es el primer mandamiento. El amarás al Señor era una reducción que hacían los judíos de lo que Dios pedía acerca de su relación con ellos, lo que se llamaba la Shema o el Shema. Y ellos reducían lo que correspondía a Dios en ese mandamiento, en ese mandato, pero el mandamiento, los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice lo que dice aquí en la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella. Y estamos leyendo que Pablo justamente acá en Romanos, ¿qué es lo que está diciendo que pasó con el hombre destituido de la gloria de Dios, el hombre que ha salido de la gloria de Dios y que ha decidido forjar su mundo, el hombre que ha decidido ignorar a Dios, el hombre que ha decidido deshonrar a Dios, el hombre que ha dejado y no le da la gloria a Dios? ¿Qué es lo que dice que ha hecho el hombre entonces? Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces usted allí ve culturas como la de Egipto, donde usted encuentra a esos hombres que se encuentran en los pictogramas, esos hombres que eran la cabeza de un águila, la cabeza de una rana, la cabeza de un halcón, la cabeza de un tigre. Usted ve las culturas andinas, esa adoración también a animales como el jaguar, el tigre, las culturas africanas con el león, porque el hombre quiere identificarse con la fuerza de esos animales y al quererse identificar con ellos termina rindiéndoles culto, violando el primer mandamiento. O sea que si el primero se viola, ¿qué se puede esperar de los demás? ¿Estamos, hermanos, o no estamos? Estamos, Eso, María es la única que está. Sí, Carlitos. Amén. En esa escalera de injusticia nos negamos a darle crédito a Dios y en cambio comienza el hombre a honrar las cosas creadas, tal y como Pablo lo describe: adoración de ídolos. Sustituimos la gloria del Dios inmortal por imágenes que parecen personas y animales mortales. Les voy a dar un dato. Aunque hoy apenas se conocen algunos nombres de las deidades que los arqueólogos han logrado identificar, por ejemplo en Egipto, ellos coinciden en que esa civilización de Egipto adoró a más de 1.400 figuras, al menos 1.400 figuras. Los egipcios tenían ese sistema de adoración. Eso es lo que más o menos se ha logrado recabar a través de textos antiguos. Ahora, si vamos a ver a Babilonia que estaba llena de idolatría, no se queda atrás. Se cree que en la ciudad misma, en la ciudad de Babilonia misma, habían por lo menos 53 templos de los dioses principales, 55 capillas al dios Merodach, habían como 300 capillas de deidades terrenales, 180 altares a la diosa Istar, 180 para los dioses Nergal y Adad y otros altares más. Por eso no es sorpresa que el Señor destruyera a Babilonia, porque había una adoración del hombre. El hombre siente una adoración porque quiere encontrar en estas fuerzas de la naturaleza, quiere tener las fuerzas de la naturaleza porque se siente inseguro y quiere tener eso como la fuerza y el talismán que le ayuda en los debatires y devenires de su existencia. Cambiaron, por eso dice Pablo, esto lo está diciendo Pablo, que era conocedor, hermano, de todas estas cosas.
Pablo está diciendo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pregúntese usted allí por qué los chamanes, nosotros que tenemos culturas amazónicas, pregúntese por qué esas culturas, las culturas indígenas también, tienen toda esta serie de artilugios que tienen que ver con animales, que los dientes del cocodrilo, que las plumas del yo no sé qué, que se ponen ellos trajes típicos a lo que hacen alusión y que adoran, o esa adoración al sol, a la luna y a los astros. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso en el corazón humano? Pues esa es la necesidad de un hombre necio, como dice la Biblia y como nos está diciendo Pablo, que salió de la presencia de Dios y que cambió la gloria del Dios incorruptible por las cosas corruptibles, las cosas terrenales, porque el hombre que salió de la gloria de Dios se volvió un hombre terrenal, con expectativas terrenales, con deseos terrenales, con búsqueda de satisfacción en lo terrenal solamente. Vamos allá a ese versículo 24. Ya que los hombres hicieron eso, ya que los hombres violaron el primer mandamiento, que fue lo primero que Dios le dijo a su pueblo, que no se hicieran imagen de nada de lo que estaba arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no se hicieran imagen de esas cosas, porque hay una sola imagen que es la aprobada por Dios. Y ustedes ya saben quién es la imagen que él aprueba, la imagen de su Hijo, que es Dios, Jesucristo, que es Dios. Esa es la única imagen que nos podemos hacer. Y Él se hizo hombre. Y no tenemos ninguna otra imagen por qué adorar. Y ahora está diciendo el Señor en el versículo 24, ya que ellos hicieron eso, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ah, tremendo esto, mis hermanos. ¿Cómo así? Vamos a ver esto ahí lentamente. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué es esto de la inmundicia? Es todo lo que ellos quieren y Dios deja que lo tengan. ¿Cómo así? Vamos a ver una ilustración. Usted tiene un cerdo. Hoy en día, yo he visto que se ha puesto de moda en muchos lugares del mundo la adoración o bueno, la obtención de mascotas, y esa mascota que parece raro, la gente está adoptando, son cerdos. ¿Sí conocen eso? La gente ya en algunas partes ya no quieren tener perros ni gatos, sino que tienen cerdos pequeños. ¿Sí han visto eso? No sé cómo se llama eso, pero... Sí. Hay personas que tienen ya en su mascota un cerdo. Por aquí, justamente por mi casa, una persona tenía una mascota de esas y usted pasaba por la reja de la casa y usted no se encontraba con un perro, sino con un cerdo pequeño. Son cerdos pequeños. ¿No será para comérselo ahora en Año Nuevo? No es para comérselo en Año Nuevo, es una mascota. ¿Qué dice, hermano? No, era para decir lo que escribió Caterine, son los famosos mini pig, son esos cerdos miniaturas. Por acá también, por cerca de la casa, también tienen uno, y es el consentido de la casa. Bueno, por acá había un mini pig, pero parece que se lo vendieron como mini pig, pero resulta que ese mini pig se creció y se volvió un cerdo grandísimo. Y entonces pasaba yo por aquí y parecía un perro ese cerdo ahí cuando uno pasaba le gruñía.
Y eso olía ahí a chiquero, pero ya el cerdito se volvió grande. Bueno, usted coge un cerdo, hermano, y usted lo puede bañar, limpiar, echarle polvo, talco, loción. Y ese cerdo, usted lo va a ver bonito, le va a ver que huele rico, pero suelte ese cerdo en un lugar donde haya un barrizal, ¿y qué va a pasar con el cerdo que está así calado y bonito? El cerdo se lanza al barrizal y al cerdo no le importa si está bañado, si está limpio, si está oloroso, porque por naturaleza los cerdos se deleitan en ese tipo de ambiente. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el Señor los entregó a toda inmundicia, la palabra está dando, Pablo está dando como una imagen de lo que pasa con el cerdo, con esto que les acabo de decir, de ese animal que por naturaleza le gusta a la sociedad. Y es que el hombre que está entregado, dejado por Dios, es un hombre que se deleita en su pecado. Es un hombre que se deleita. ¿Y por qué se deleita en su pecado? Porque es su naturaleza. Esa naturaleza, por más perfumada, por más bonita, por más educada que esté, bríndele las condiciones a usted y apenas usted le brinda las condiciones y le abre la puerta, esa naturaleza sale a buscar, hermano, lo que ya sabemos. Esa es la naturaleza del hombre caído. Por eso dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. El hombre caído, el hombre que deja a Dios, el hombre que se hace sabio por sí mismo, va en busca de una naturaleza de pecado que le gusta, que lo seduce, que lo atrae y lo atrapa. No hay otra forma. Entonces usted veía a la gente luchando, ¿no? Por salir de aquellos pecados en instituciones. Usted los ve luchando por tratar de salir, pero dicen, ¿qué podemos hacer si es que yo estoy haciendo todo lo posible, pero vuelvo y caigo? ¿Qué dice Anita? Carlitos, para recordarles este versículo sobre que el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cieno o en el lodo. Ah, el perro vuelve a su vómito. Sí, señora, eso está en Pedro, ¿no? Porque esa es tu naturaleza. Yo no me acuerdo dónde está, Carlitos, pero lo tengo memorizado. Está en Pedro. Creo que es en Segunda de Pedro, pero allá está Pedro hablando de ese mismo caso que te está diciendo Anita. Cambiaron la gloria de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la injusticia en las concupiscencias. Cambiaron, dice, cambiaron. ¿Qué es cambiar? O sea, hay un canje. ¿Cuál es el canje que hace el hombre que mantiene en su pecado? En vez de aceptar la verdad, la canjearon por la mentira. O sea, se compra la mentira, se acepta la mentira, pero se rechaza la verdad. Cuando una persona realmente, y esto es real, hermanos, a veces cuando uno comparte el evangelio, uno piensa que uno tiene que tener una gran explicación para que una persona entienda el evangelio. Uno quiere buscar y llenarse de argumentos, pero en realidad, cuando una persona no quiere venir al evangelio, no es porque a veces ni es que entienda. La realidad es que esa persona en el fondo no quiere. No quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque su pecado no le permite, su pecado no le deja, en su pecado le cierra la posibilidad porque esa persona se deleita más en su pecado que en la verdad que se está exponiendo. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que viene diciendo Pablo, es que el único que es digno de adoración es Dios, es el único que es digno de adoración. ¿Cuál es la mentira que compró entonces el hombre? Según lo que Pablo está diciendo. Si solo el Creador es digno de adoración, ¿cuál es la mentira? Según lo que acaba del argumento que está dando Pablo. ¿Cuál es la mentira, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me explico?
que podemos adorar cualquier cosa, mi hermano, que la criatura también es digna de adoración. Exactamente, Germancito, exactamente. La verdad es que solo el Creador es digno de adoración. ¿Y cuál es la mentira? Que la criatura es digna de adoración. Es por eso que el diablo, que es una criatura, tentó a Jesús en la tentación, en el desierto, con esa mentira. ¿Cuál fue la mentira de Satanás? Si postrado me adorares. La criatura, porque el diablo también es una criatura, está queriendo ser adorada como el Creador. Por eso el Señor le respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente Dios es digno de adoración. ¿Cuál es la respuesta de Dios? A ver, Germán, que levantó la mano. Mi hermano, hay cosas que nos hacen tanto daño y que nosotros en nuestro desconocimiento de Dios, pues las fortalecemos, ¿no? Desde pequeños en los niños, cuando pues nace un niño y es como el centro de atención en una casa y el padre y la madre se aferra tanto y lo adora tanto y mi rey, mi ángel, mi todo, porque esa es la palabra, esa es la palabra que suele usarse muy naturalmente, ¿no? Usted es mi rey, es mi razón de vivir, es mi cielo, bueno, todas esas cosas. Entonces, pues ahí está, pues el corazón está manifestando lo que hay y está fortaleciendo en esa nueva criatura que se está formando, pues que está creciendo, que él es el rey, que él es el centro de toda la adoración. Así es, mi hermano. Yo por eso a veces escucho algunas, sobre todo a las hermanas. A hermanas yo las escucho a veces decir la siguiente expresión y a veces cuando yo las escucho les corrijo. Hay hermanas que yo a veces les he escuchado decir: ay, tal persona, ay, es tan divino. Ay, no, ella es tan divina. Hermana, no es, yo entiendo de qué usted se está refiriendo, pero trate de no utilizar esa palabra, de que tan divino o tan divina, porque esa palabra no cabe, no cabe. Tenemos que cuidar nuestra palabra, nuestro vocabulario, y no cabe en una expresión acerca de otra persona o de lo que sea, porque a veces la utilizamos, ¿no? Como yo le he dicho, a algunas hermanas les he oído más que a los hombres utilizar la palabra: qué cosa tan divina, qué tipo tan divino, qué chica tan divina. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra, no sea que nos extraviemos en nuestro corazón, en nuestro corazón. Entonces, por lo cual Dios nos entregó a la inmundicia. Si nosotros hacemos rápidamente, no porque vamos a agotar los versículos ya, pero si avanzamos, vamos a ver que cuando las personas son abandonadas por Dios a su pecado, cuando una persona abandona a Dios, obliga a Dios a abandonarla. ¿En qué sentido? Pues en que Dios la deja. Dios tiene que dejarla porque si su deseo, por eso habla de concupiscencia. ¿Se acuerda que leímos ahora? Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es un deseo ardiente de satisfacer algo, sea lo que sea. Tú lo quieres satisfacer. ¿Sabes qué pasa, hermano y hermana? Que a veces ese deseo en tu corazón es tan grande que a veces el Señor tiene que dejar que pase, que suceda, para que tú entiendas qué es lo que hay en tu corazón, porque no sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón. A veces nosotros nos sentimos totalmente insatisfechos y no nos deja eso ver nuestra realidad o la realidad de lo que estamos viviendo. Y en esa insatisfacción, pues Dios a veces nos permite llegar hasta cosas que están ahí como un deseo ardiente que tiene que ser satisfecho, porque si no sentimos que estamos terrible,
no hay satisfacción, no hay complacencia y no la encontramos en el Señor. Y entonces a veces el Señor tiene que permitir que pase eso en nuestra vida para que nos demos cuenta que era lo que queríamos tanto y que anhelábamos tanto. Que eso que anhelábamos tanto en realidad no era el deleite que nosotros esperábamos tener. Y entonces el Señor está diciendo aquí, a través de Pablo, que cuando una persona ha sido entregada por Dios a la inmundicia, por el pecado y la obstinación en su pecado, cuando una persona abandona a Dios, Dios se va obligado a abandonarla. Y ahí en Romanos, por lo menos en los versículos 24, 26 y 27, dice que lo que primero pasa es que el Señor la entrega a la inmundicia. Por allá el 26 dice que le entrega las pasiones deshonrosas y después dice que lo entrega una mente reprobada. Tres cosas, hermano. Cuando una persona permanece adorando a la criatura, cuando una persona está extraviada, dice la palabra de Dios, que Dios entonces, el que deshonra a Dios, el que no permite que Dios sea su gloria y su honra, pues dice que entonces el Señor tiene que dejarlo a esas tres condiciones. ¿A cuál tres condiciones? Es entregada a la inmundicia, ya vimos que era la inmundicia, a las pasiones deshonrosas y a una mente reprobada. En el versículo 24 que acabamos de leer, lo primero que se trata es el tema de la inmundicia, porque dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué quiere decir esto? Ya dijimos que la inmundicia es todo aquello que es sucio. Estamos haciendo la comparación con el cerdo que vuelve otra vez, ¿no?, vuelve otra vez a buscar lo que su naturaleza le pide. Cuando Dios le entrega a la persona la inmundicia, esta persona inmediatamente se verá envuelta en cosas impuras. Después va cayendo, va degradando y dice que llega a pasiones deshonrosas. O sea que ya comienzan deseos vergonzosos a manifestarse en esa persona. No solamente lo que es impuro, sino que ya son cosas impuras a otro nivel. Y en tercer lugar, Dios los entrega una mente reprobada, que dice en el versículo 28, ¿no? Si uno no aprueba tener el pleno conocimiento de Dios, Dios lo entrega a una mente que Él desaprueba, y esa mente sí es una mente totalmente torcida, que no solamente le gusta lo impuro, no solamente se deleita en sus deseos vergonzosos, sino que esa mente produce argumentos para mantenerse en esa condición y quiere que otros también compartan esa misma condición. Esto es tremendo, ¿no? Estos son como 3 grados de degradación, lo que Pablo va a nombrar aquí. ¿Estamos hasta allí bien, hermanos? ¿Están allí? No. Bueno, amén. Estamos atentos, mi hermano. Por lo cual, estamos en el versículo 24 todavía, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire que hay una degradación a nivel espiritual, que después se vuelve en una degradación del alma, con deseos, con pensamientos, con anhelos, y finalmente esto llega a afectar también el cuerpo. Espíritu y alma y cuerpo totalmente desalineados, espíritu y alma y cuerpo totalmente perdidos. Y entonces habla de que en esa decadencia se llega hasta el cuerpo. Y entonces, mire lo que va a decir el versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es en contra de la naturaleza. Voy a leérselos en otra versión, ese versículo 26 dice, por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas, sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Eso lo dice otra versión que es la PDT, Palabra de Dios, así se llama, la PDT, sí. Palabra de Dios textual creo que significa. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo algo. Pablo está describiendo cómo Dios ha entregado al hombre que va degradándose y degradándose, lo lleva hasta un punto que tiene que ver con la actividad sexual. ¿No les parece a ustedes muy raro? Bueno, muy raro no, muy actual más bien. Aquí Pablo en el versículo 26 está hablando de el lesbianismo o homosexualidad femenina. ¿Qué les llama la atención a ustedes? A ver, aquí sí los oigo. ¿Qué les llama la atención a ustedes? ¿No les llama la atención nada, hermanos? Hermano, pues eso parece el periódico. No te escuchamos, hermano. Que esto que estamos leyendo parece el periódico de hoy. Ok, ¿qué dice Anita? ¿Escuchaste? Sí, que eso que estamos leyendo parece el periódico de hoy. Parecen noticias frescas. Carlitos, pues yo noto que yo creí que el lesbianismo era algo nuevo, ¿no? Que era como de los últimos tiempos, pero ya en esa época incluso lo está citando en primer lugar. O sea que era muy común. Muy bien. ¿Qué más? Alex. Pues yo lo que vengo notando ahí, mi hermano, desde que arrancamos en el versículo 21 y que lo están ratificando los hermanos, que pues esto parece que fuera de actualidad de ayer, de hoy, es que dice, pues habiendo conocido a Dios, mis hermanos, nosotros lo conocemos, lo estamos conociendo aún más, pero dice que no le glorificaron como a Dios y ese ha sido el problema de ayer y de hoy. Lo estamos conociendo. ¿Cómo se glorifica el Señor? Pues haciendo su voluntad, o sea, no es devolvernos cabezones de conocimiento como el Señor nos ha mostrado, sino que eso se haga vida, porque mire las consecuencias de conocerlo, pero no hacer su voluntad. Ya hemos pasado por todo eso, las imágenes, las criaturas, el cerdo, el lodo, y aquí ya estamos llegando pues a eso que estamos viendo, que ya en esa condición pues todo es válido. La sexualidad aquí ya cambia su naturaleza y se vuelve como Sodoma y Gomorra, que en Sodoma y Gomorra el Señor nos mostraba que eso era hombre con hombre, mujer con mujer, y lo que decía Anita, eso ha estado siempre, no es de ahora. Entonces, el conocimiento no transforma, lo que transforma es la experiencia de vida. Ok, Alex, hermano. Mira que yo veo algo que me parece muy especial aquí en esto, ¿no? Porque la escritura empieza mostrándonos que dice que como no glorificaron a Dios, dice que Dios los entregó pues a la inmundicia de sus concupiscencias y pues todo lo que estamos viendo aquí que termina pues como en ese desenfreno sexual. Entonces, ¿qué me parece a mí? Que el Señor está mostrando ahí que cuando hay una verdadera adoración a Dios, como que todo el ser integral del ser humano puede encontrar ese placer en Dios, como que todas las cosas realmente, nuestro espíritu, alma y cuerpo de manera integral pueden encontrar su deleite, la palabra, su deleite en el Señor. Y recordemos que cuando Adán y Eva no habían caído, pues ellos estaban en el paraíso, ellos estaban en ese lugar de deleite, en Edén. Entonces, ¿a qué lo veo yo? O sea, como que fuimos creados para adorar a Dios y Dios nos está diciendo, mire, en la adoración a mí, en la obediencia a mí, en el conocimiento mío,
Ustedes tienen gozo, tienen deleite, tienen todo lo que ustedes necesitan. Su ser integral está completamente lleno de mí. Y entonces el hombre decide apartarse de Dios, el hombre decide darle la espalda a Dios. Dice que Dios los entregó a esta inmundicia y a todo eso, y el hombre le da como que a ese, como que todo eso que tiene reprimido en su ser, pues lo desfoga completamente en la parte sexual. No sé si me hago entender lo que estoy viendo ahí. Sí, mi hermano. Nos saltamos por ahí el versículo 25, pero pienso que podemos retroceder para entender una cosa. Mire que el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es como una oración que está haciendo Pablo allí en medio. Me llama la atención una cosa, hermano. Mucho se ha hablado sobre los orígenes del lesbianismo, del homosexualismo. Siempre se ha tratado o se ha querido tratar de entender cuál es la razón primordial, ¿no? Siempre ha estado la pregunta que si el homosexual se nace o se hace. Algunos quieren acuñarle a esto características que tienen que ver, pues yo no soy un especialista en el tema, hermanos, pero muchos han querido decir que no, que el homosexual nace. Algún tiempo algunos investigadores hacían estudios tratando de decir que es que la persona que nacía con esas características era porque tenía una situación en el cerebro, una área del cerebro, lo cual nunca se ha podido tampoco demostrar. Se hizo un estudio la otra vez, pero se descubrió que era un estudio alterado, ¿no? Viendo cerebros de personas homosexuales. Algunos también han querido decir de que eso es un problema genético. Bueno, yo soy estudiante de la genética porque esa es mi profesión y nunca se ha encontrado ningún gen ligado al homosexualismo como un problema patológico. Entonces, ¿qué respuesta le podría quedar a uno? A ver, ustedes que están leyendo y están leyendo conmigo, ¿cómo qué respuesta les puede llegar? Los escucho. Estamos aquí para eso, ¿no? Para leer la Escritura y ver qué es lo que la Escritura nos muestra. A ver, hermano. Hermano, la respuesta ahí está claro. El homosexualismo surge es por esa decadencia progresiva, cuando cambiamos la gloria de Dios, que es incorruptible, o sea, no hay lugar a corrupción para el hombre y la mujer, que definitivamente permanece en el Señor. Y lo que decíamos ahora, cambiamos la verdad por la mentira. Entonces, pues ahora es muy normal escuchar que el amor es libre, después de que tú ames, no importa a quién ames. Entonces la respuesta está ahí, mi hermano. Esa decadencia progresiva nos llevó a cambiar la gloria de Dios, que era incorruptible, por la nuestra, que es corruptible. Bueno, ahí escuchamos el pensamiento del hermano Alex, pero ya se nos llegó la hora, son las 8:58. Vamos a escuchar a Anita y les voy a dejar eso de tarea para que ustedes lo analicen y le pidan al Señor que les muestre como que se puede entender allí. Anita. Carlito, yo he pensado que el origen de esta tendencia o de esta inclinación tan fuerte también puede ser como la posesión de un espíritu inmundo que haya entrado de pronto en sus antepasados, no sé. Yo me he imaginado eso. Pues tú te lo imaginas, pero según lo que estamos leyendo en la Biblia, parecería que fuera por eso. No veo que Pablo esté como diciendo eso. El diagnóstico que está dando Pablo. Por eso se los dejo de tarea. Y entonces Dios mediante dentro de 8 días, que es, vamos a ver qué es dentro de 8 días, todavía tenemos otra enseñanza más. El 12, ¿no? Dios mediante. Pues mi hermano, si no va a hacer novenas, estamos... no, las novenas empiezan el 16, estamos lejos todavía, mi hermano. Que la gente empieza a distraerse a nivel familiar con las novenas. Yo le pido a usted, mi hermano, que analice esto, porque como este es un tema actual, muy curioso que Pablo, él va a hablar de los problemas que se desencadenan de pecado,
Ahí está levantando la mano Jorgito. ¿Qué dice Jorgito? Bueno, a ella acabé de enviar, bueno, a Caterine, para que lo reenvíe al grupo, un documento del doctor y pastor Miguel Núñez. Acuérdense que él es médico. Él dio una charla muy interesante sobre el homosexualismo, si es una enfermedad o es una opción. Para que echemos una miradita a ese video del pastor Miguel Núñez, que es muy importante sobre el tema. Bueno, otro punto importante que estaba pensando es la expresión Dios los entregó. Entonces uno a veces puede pensar, bueno, entonces el origen de la homosexualidad es el resultado de un juicio divino. Pero si uno lee los antecedentes que leímos en Romanos, que dice que ellos se envanecieron, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, que no quisieron tener en cuenta a Dios. Entonces, la expresión más correcta es que Dios los abandonó a su suerte. O sea, no quisieron recapacitar, no quisieron buscar al Señor. Entonces, Dios los entregó. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto me hace acordar de un versículo, no recuerdo dónde está en el Antiguo Testamento, que Dios habla acerca de Efraín, uno de los descendientes de José, que era un idólatra perdido. Acordémonos que Efraín viene de la relación de José con la hija de un sacerdote egipcio. Y pues el capítulo mencionó cuántos dioses egipcios, 1400 qué. Ahí usted mencionó un número larguísimo, o 1440. Entonces Dios dice acerca de Efraín, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Y hermanos, aquí hay una advertencia para nosotros como creyentes, y bueno, que Dios me ayude a entender esta frase, porque también puede pasar con un creyente cuando se obstina en no obedecer al Señor, en no seguir sus preceptos, en no guiarse por su palabra, en no escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo peor que le puede pasar a un creyente es que Dios lo abandone a su suerte. O sea, lo deje en la condición, quiere ser así como cuando los israelitas querían comer carne. Entonces Dios le dijo, ¿quieren carne? Bueno, les voy a dar, pero hasta que se les salga por las narices. Entonces, tener muy presente ese principio. No es el principio de que Dios haya provocado ese tipo de conductas. Ahora, la hermana que hablaba acerca del significado espiritual de esto, tenemos que poner mucho cuidado porque el texto de Romanos responsabiliza al hombre del origen de sus acciones. El concepto de atribuírselo a un espíritu, aunque podríamos pensar de que en la parte espiritual puede haber espíritus enfocados en esta parte sexual. Pero tenemos que poner mucho cuidado de atribuir al espíritu la responsabilidad que le compete al hombre. Porque entonces sencillamente diríamos de que es un espíritu de homosexualidad. Entonces él no es culpable, él lo tomó ese espíritu y lo llevó allá. Hay que poner mucho cuidado porque la Biblia siempre habla del concepto de la responsabilidad humana. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está clara la responsabilidad humana. Dios los entregó, ahí está clara la soberanía divina. O sea, los dejó a su suerte. Entonces es un punto muy importante para no cargar al texto con algo que la Biblia nunca dice frente a la parte de la homosexualidad y los espíritus sexuales, porque se genera una teología paralela ahí en la que yo he escuchado teorías, por ejemplo, como la de la señora Ana Méndez, en la que habla de un genoma espiritual que entra a través de las líneas generacionales, y eso se establece toda una trama que no está en las escrituras. Y hay que poner mucho cuidado con eso. El hombre que pecare, ese morirá. O sea, no cargará al padre el pecado del hijo. ¿Quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido así. No es que pecó este o sus padres. Ese problema de la línea generacional, muy peligrosa porque quita al hombre la responsabilidad delante de Dios. Entonces eso frente a los dos conceptos que mencionaron, y le pasé a Caterine 2 videos. El video de Josh McDowell se llama, pues ya me olvidó el nombre de la película. Ahí le mandé la película con el link ya para que la puedan ver acerca de la historia de Josh McDowell. Y acabé de enviar el link de un video, de una predicación que hizo el pastor Miguel Núñez, que es médico, sobre el concepto de homosexualidad como enfermedad o como opción, que nos va a permitir como abordar el tema de la homosexualidad. Bueno, y un último punto que quiero mencionar frente a la homosexualidad es el siguiente. Parece ser que cuando los cristianos hablamos de Sodoma y Gomorra, o parece ser no, inmediatamente la primera
que sale en la mente del cristiano. El Dios los juzgó porque eran homosexuales. Pero valdría la pena leerse Ezequiel 16 para darse cuenta que el pecado de Sodoma, sus conductas repugnantes obedecen a otras situaciones diferentes. Este es el pecado de Sodoma: ocio, abundancia de pan, no tendieron la mano al pobre. Entonces hay que equilibrar los textos para de pronto no generar una teología sobre la homosexualidad hasta el punto de ver la homosexualidad como el super pecado y porque el cual se va a condenar el mundo. Yo comparo esto con un texto de Apocalipsis, que cuando Apocalipsis habla de los que van a ser enviados al lago de fuego, no empieza por los homosexuales, empieza por dos, empieza por los cobardes y por los incrédulos. Entonces esto también es muy importante porque el cristiano tiende a magnificar los pecados, y a decir, no, el gran pecado es la homosexualidad, los juicios de Dios vinieron por la homosexualidad. No, hermanos, esto es falta de desequilibrio bíblico. Tenemos que aprender a interpretar el texto y darnos cuenta que la situación de las conductas sexuales es el resultado de la caída del hombre, que no aprobó tener en cuenta a Dios, sino la homosexualidad busca adorar a la criatura antes que al creador. Y voy a citar una última frase. Este es de un católico, pero un gran escritor, ya falleció, Gilbert Chesterton. Decía esta frase tan impresionante: decía, cuando un hombre toca en un prostíbulo, está buscando a Dios. Y yo no entendía esta frase, como así que cuando un hombre busca en un prostíbulo, claro, porque el hombre está buscando allí una respuesta, una satisfacción, una intimidad, una comunión falsa, un ídolo que no es Dios. Entonces tiene razón Chesterton, cuando el hombre fue diseñado para adorar, y si no adora a Dios, adorará cualquier cosa. Y fue lo que se planteó también con el concepto de Éxodo capítulo 20. Eso es lo que quería comentar, mi hermano. Bueno, mis hermanos, interesantísimo se torna entonces también la próxima enseñanza para que estemos tocando lo que está diciendo Jorge, las opiniones de los demás hermanos, y para que abordemos este tema porque es un tema pues de actualidad, y para que veamos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde el Espíritu nos da luz acerca de esto que estamos tratando, mis hermanos.